Cada vez que se habla del futuro del trabajo pasa algo curioso, o suena a promesa utópica de trabajaremos poco y viviremos genial, o a amenaza apocalíptica de los robots nos quitarán el empleo y acabaremos todos criando gallinas. Y como casi siempre en economía, la realidad es bastante menos cinematográfica, pero mucho más interesante. El mercado laboral del futuro no va a explotar de golpe. Va a cambiar poco a poco, casi sin que nos demos cuenta, hasta que un día mires atrás y digas, vale, esto ya no tiene nada que ver con lo de antes. Vamos a empezar por la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuántas horas se trabajará en el futuro? Spoiler rápido, no será lo mismo para todos. La jornada de 8 horas no es una ley de la naturaleza, es un acuerdo histórico. Y como todos los acuerdos históricos, cambia cuando deja de encajar con la realidad económica. En muchos sectores ya se está viendo una reducción progresiva de horas, pero no porque las empresas se hayan vuelto generosas de repente, sino porque la productividad está haciendo parte del trabajo. Cuando una persona produce en 4 horas lo que antes producía en 8, mantenerla 8 horas no es eficiencia, es inercia. Eso sí, cuidado con el mito, no vamos a trabajar todos 3 horas al día mientras cobramos lo mismo y nos vamos a la playa. Lo que va a pasar es algo más desigual. Algunos perfiles trabajarán menos horas y mejor pagadas. Otros trabajarán igual o más, pero con menos estabilidad. El futuro del trabajo no es homogéneo, es polarizado. Y ahí está la clave para no llevarse sorpresas. Aquí entra un concepto importante, el valor del tiempo. En el mercado laboral del futuro no se pagará tanto por estar, sino por aportar. Menos calentar la silla y más resolver problemas. Las horas dejan de ser el centro y pasan a serlo los resultados. Y esto, aunque suena muy moderno y muy de libro, tiene consecuencias reales. Por ejemplo, trabajos que hoy existen solo porque alguien tiene que estar presente acabarán automatizándose. Y no porque sean malos trabajos, sino porque son repetibles. Ahora hablemos de profesiones, que es donde se pone interesante. Las más demandadas en el futuro no serán necesariamente las que hoy suenan más glamour. No todo va a ser programar desde una playa con un portátil y un café caro, aunque, oye, algunos lo harán, pero el gran cambio va por otro lado. Las profesiones más demandadas serán las que combinen 3 cosas: capacidad técnica, pensamiento crítico y adaptación constante. Traducido, gente que sepa hacer cosas, pensar por sí misma y aprender rápido. Todo lo que tenga que ver con tecnología seguirá creciendo, pero no solo los programadores clásicos. Analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización, diseño de sistemas. Y aquí viene el primer toque de humor. No, aprender a usar una app no te convierte en experta tecnológica. Igual que saber encender el microondas no te convierte en ingeniera nuclear. El mercado va a premiar el conocimiento profundo, no el superficial. Pero ojo, porque no todo es tecnología. De hecho, muchas de las profesiones más demandadas del futuro serán sorprendentemente humanas. Salud, cuidados, educación personalizada, psicología, acompañamiento, gestión emocional. Todo lo que no se puede automatizar fácilmente porque requiere empatía real, criterio y contexto. En un mundo cada vez más digital, lo humano se vuelve más valioso, no menos. Paradójico, pero lógico. También crecerán mucho los perfiles híbridos, personas que entienden de tecnología, pero también de negocio, que saben hablar con máquinas y con personas, que traducen entre mundos. Ese perfil va a ser oro, porque la mayoría de problemas del futuro no serán técnicos, sino de integración. Sistemas que existen, pero no encajan bien. Datos que están ahí, pero no se interpretan correctamente. Y ahí entra la persona que conecta puntos. Ahora viene la parte incómoda, pero necesaria. Muchos trabajos desaparecerán o se transformarán tanto que apenas los reconoceremos. Y no porque el sistema sea cruel, sino porque la economía se mueve hacia donde hay más eficiencia. Igual que nadie hoy llora por el trabajo de repartir hielo en el siglo XIX, dentro de unos años veremos normal que ciertas tareas ya no existan.
El problema no es ese. El problema es quedarse quieta esperando que no te toque. Aquí entra una pregunta clave. ¿Qué pasa con la estabilidad laboral? Pues se redefine. El trabajo para toda la vida ya no es la norma. La norma será la empleabilidad constante. No tener un empleo fijo, sino tener habilidades que el mercado quiera comprar una y otra vez. Y esto cambia por completo la relación con el trabajo. Ya no se trata solo de conseguir un puesto, sino de seguir siendo relevante. Y sí, esto suena agotador. Un poco lo es, pero también es liberador, porque te da más control. El problema es pensar que el futuro se parecerá al pasado. Ahí es donde la mayoría se equivoca. Quien siga esperando que alguien le diga exactamente qué estudiar, qué hacer y durante cuánto tiempo, probablemente se frustre. El mercado laboral del futuro recompensa a quien se mueve antes de que le empujen. Volvamos un momento a las horas de trabajo. En muchos sectores veremos semanas más cortas, pero con mayor intensidad. Menos tiempo, más foco, menos reuniones absurdas, más trabajo real. Bueno, en teoría, porque ya sabemos que a las reuniones les encanta reproducirse sin control, como gremlins después de medianoche. Pero la tendencia es clara: eficiencia por encima de presencia. También veremos más trabajo remoto, más proyectos temporales, más colaboración internacional. Competirás con personas de otros países, sí, pero también podrás trabajar para empresas de otros países. El mercado se amplía, y cuando el mercado se amplía, los mejores perfiles ganan mucho más, y los que no se adaptan lo pasan peor. No es una opinión, es una dinámica económica. La gran lección aquí es sencilla, aunque no siempre cómoda. El futuro del trabajo no va a premiar a quien más horas esté ocupado, sino a quien mejor use su tiempo. No a quien haga más ruido, sino a quien aporte más valor. Y no a quien se aferre a lo conocido, sino a quien aprenda a moverse con el cambio. Si tuviera que resumirlo en una frase, sería esta: trabajaremos menos horas en promedio, pero necesitaremos pensar más, y eso no se automatiza tan fácilmente. Las profesiones del futuro no son las que hoy están de moda, sino las que resuelven problemas reales en un mundo cambiante. Y quien entienda esto a tiempo tendrá mucha más libertad de elección que quien lo ignore. Así que no, el futuro del trabajo no es el fin del empleo ni el paraíso del ocio eterno. Es un mercado más exigente, más desigual, pero también con más oportunidades para quien se prepara bien. Y si algo está claro, es que el peor plan posible es asumir que nada va a cambiar, porque eso históricamente nunca ha salido bien.